Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Esto es. Apenas Tanjiro había pronunciado 2 palabras cuando el hombre que tenía delante se anticipó, presentándose. Mi nombre es Tetsuko. Fui yo quien forjó y trajo las espadas para Ryuji y Tanjiro Kamado. Al escuchar aquello, Tanjiro hizo una reverencia a Tetsuko y dijo: Así es, yo soy Tanjiro Kamado. Ryuji es mi hermano mayor. Por favor, pase. Sin embargo, Tetsuko se sentó dándole la espalda a Tanjiro. Bajó de su espalda la caja alargada, disponiéndose a sacar lo que contenía. Declaró: Esta es la espada Nichirin. Es la hoja que forjé. Viendo que la otra persona no tenía intención de entrar, Tanjiro se sintió indefenso. No tuvo más remedio que insistir. Bueno, adelante, por favor. Le prepararé algo de té. Tetsuko seguía sin mostrar la menor intención de entrar a la casa. Continuó hablando para sí mismo. El material base para la espada Nichirin se halla en la montaña más cercana al sol. Utilizando hierro de arena escarlata y mineral escarlata, se puede forjar un metal capaz de absorber la luz solar. ¿De verdad? Tanjiro, para disipar la atmósfera incómoda, solo pudo responder a las palabras de Tetsuko. Después de todo, la montaña de la luz del sol es una cima que recibe la luz del sol durante todo el día. En ese instante, Tetsuko se puso de pie y señaló el sol en la lejanía. Sakonji Urokodaki, desde el interior de la cabaña de madera, no pudo evitar quejarse. Este hombre sigue siendo tan obstinado como siempre. De repente, Tetsuko se giró y acercó su rostro al de Tanjiro. Al ver la extraña máscara en el rostro de Tetsuko, Tanjiro se sobresaltó y retrocedió instintivamente. Vaya, ¿no eres un niño del resplandor? ¡Qué auspicioso es eso! Tetsuko miró a Tanjiro a través de la máscara y exclamó con sorpresa. No, soy hijo de Tanjiro Ikide. Tanjiro negó rápidamente y aclaró. No me refería a eso. Tetsuko señaló el cabello de Tanjiro con el dedo y prosiguió. Tienes el cabello y los ojos rojizos, ¿verdad? Si en una familia dedicada al fuego nace un hijo así, lo considerarán un signo de gran fortuna. Tras decir esto, Tetsuko tocó la mejilla de Tanjiro con su dedo. Tanjiro lo comprendió. Solo pudo responder con torpeza. Es así. No lo sabía. Parece que tu espada se va a volver roja, ¿verdad? ¿Verdad, Sakonji? Dijo Tetsuko, llamando así a la casa. Sakonji Urokodaki, que se encontraba dentro de la vivienda, respondió con voz grave. Entonces, Tetsuko entró en la cabaña de madera llevando la espada Nichirin recién forjada. Tanjiro lo siguió de inmediato. Una vez dentro de la casa de madera, Tetsuko se sentó junto a Sakonji Urokodaki. Tanjiro regresó a su asiento junto a Ryuji y comenzó a preparar té para Tetsuko. Tetsuko colocó la espada Nichirin frente a Ryuji y Tanjiro. Luego, miró a Ryuji y comentó. ¿Qué color de pelo tan peculiar? Tiene 2 tonos. Aunque el azul sea apenas un matiz. En ese momento, Tanjiro le entregó a Tetsuko el té ya preparado y le dijo. Señor Tetsuko, por favor, tome un poco de té. En cuanto al cabello de Ryuji, después de activar la demonización, su melena negra se había ido volviendo gradualmente blanca lechosa con el tiempo. Tras entrenar en la montaña Asakusa durante 2 años, quizás porque su cuerpo había dominado por completo el uso de la respiración acuática, las puntas de su cabello empezaron a adquirir un tono azul. Respecto a la razón de este cambio, Ryuji no podía explicarlo. Sin embargo, su peculiar color de cabello lo hacía parecer aún más singular. Tras terminar su té, Tetsuko no podía esperar para ver el color que tomarían las espadas Nichirin de Ryuji y Tanjiro. Vamos, desenvainen sus espadas y miren. Sus nombres están grabados en las vainas. Vean cuál es la suya. Instó Tetsuko, gesticulando con la mano. Al escuchar esto, Tanjiro no tardó en tomar la espada Nichirin con su nombre grabado. Ryuji, que ya poseía la espada Demon Slayer, no sentía el mismo entusiasmo por esto. No obstante, por respeto al herrero Tetsuko, tomó su espada Nichirin. La espada Nichirin, también conocida como la espada que cambia de color, adquiere una tonalidad según su dueño, explicó Tetsuko. Al oír esto, Tanjiro no pudo contenerse y desenvainó su espada Nichirin. Luego, examinó la hoja con suma atención. Unos segundos después, el color dorado original de la hoja de la espada Nichirin de Tanjiro comenzó a tornarse negro gradualmente desde la punta. El color oscuro se extendió por toda la hoja. Tanjiro no pudo evitar sentirse asombrado. Negra. Tetsuko no pudo evitar gritar, con la voz teñida de insatisfacción. Su cuerpo entero temblaba incontrolablemente. ¿Negra, eh? Sakonji Urokodaki, por el contrario, parecía muy sereno. Murmuró.
Al ver a Tetsuko tan alterado, Tanjiro también se sintió nervioso. Preguntó, ¿el color negro no es bueno? ¿Trae mala suerte? En ese momento, Sakonji Urokodaki le explicó a Tanjiro. No, en realidad no. Solo que el negro no es un color muy común. Tetsuko, incapaz de contenerse más, gritó con frustración. Creí que vería una espada de un rojo brillante. Maldita sea. Después de gritar, Tetsuko dio un salto y abrazó a Tanjiro. Luego, usó una técnica de agarre para inmovilizarlo. Tanjiro, con escasa capacidad de movimiento, solo pudo exclamar. ¡Guay, guay, guay! Señor Tetsuko, por favor, cálmese. ¿Cuántos años tiene? Todavía se comporta como un niño. Al oír esto, Tetsuko no mostró la menor vergüenza. Respondió con seriedad. 37. Ryuji no les prestó atención. Sentía curiosidad y desenvainó su espada Nichirin. También tenía curiosidad por ver de qué color sería. Unos segundos después de que Ryuji sacara su espada Nichirin de la vaina, la hoja comenzó a cambiar de color. La hoja de la espada de Ryuji adquirió dos tonalidades, azul claro y verde oscuro. Estos dos colores no se distribuían de manera uniforme y chocaban entre sí. Finalmente, bajo la presión mutua del verde oscuro y el azul claro, la parte azul claro se comprimió formando una especie de onda en la hoja. El otro lado de la hoja quedó cubierto de verde oscuro. Dos colores. Sakonji Urokodaki, sentado a un lado, se sorprendió un poco al ver la tonalidad de la espada Nichirin de Ryuji. Tetsuko, al escuchar las palabras de Sakonji Urokodaki, desvió inmediatamente su mirada hacia la espada Nichirin de Ryuji. Al ver la espada Nichirin de dos colores de Ryuji, Tetsuko soltó de inmediato a Tanjiro y se colocó rápidamente frente a Ryuji, examinando cuidadosamente la hoja bicolor de cerca. ¿De verdad tiene dos colores? ¿Qué está pasando? Tetsuko estaba un tanto confundido. Por favor, déjame echarle un vistazo a la espada. Tetsuko no pudo contener su emoción. Quería arrebatarle la espada Nichirin a Ryuji. A Ryuji no le importó. Le entregó la espada Nichirin. En ese momento, Sakonji Urokodaki no pudo evitar inclinarse para estudiar la espada Nichirin de dos colores de Ryuji junto a Tetsuko. Al ver que Sakonji Urokodaki estaba inusualmente preocupado, Tanjiro no pudo evitar inclinarse y preguntar. Maestro, señor Tetsuko, ¿la espada de dos colores del mayor Ryuji es especial? No se trata de si es especial o no. Es que nunca antes han existido espadas de dos colores, le dijo Sakonji Urokodaki a Tanjiro. Al escuchar las palabras de Sakonji Urokodaki, Ryuji finalmente comprendió la razón de su asombro. Resultó que su espada Nichirin de dos colores era única. ¿Qué particularidad tiene esta espada Nichirin bicolor? ¿Es simplemente hermosa? Se preguntó Ryuji sin poder evitarlo. Es sencillamente exquisita. Estos dos colores se integran a la perfección. Son tan armónicos que no desentonan en absoluto. Es simplemente divina. Tetsuko elogió la espada Nichirin bicolor de Ryuji. La contempló con una belleza excepcional. Dado que la espada Nichirin de dos colores es única, ¿en qué se diferencia de las espadas Nichirin comunes? Preguntó Ryuji en ese momento. Tan pronto como Ryuji formuló esta pregunta, Sakonji Urokodaki y Tetsuko se quedaron perplejos. Ellos nunca habían usado una espada Nichirin de dos colores, y estas nunca habían existido antes. No había registros de generaciones anteriores, así que nadie sabía cuál sería la diferencia. Quizás tengas que usarla para descubrirlo, respondió Sakonji Urokodaki con una contestación bastante lógica. Tetsuko asintió. Al fin y al cabo, el color lo determinaba su dueño. Dado que la espada Nichirin de Ryuji había adquirido dos colores, debía estar relacionada con el propio Ryuji. Según mi especulación, creo que la parte azul claro, que parece gotas de agua, debe estar relacionada con la respiración acuática que Ryuji aprendió. ¿Por qué tu espada, Sakonji, también es azul claro? En cuanto a este verde repentino, no lo sé. Tetsuko compartió su análisis. Ryuji y Sakonji Urokodaki asintieron en señal de acuerdo. Tras hablar, Tetsuko le devolvió a Ryuji la espada Nichirin de dos colores. Ryuji también la tomó y la envainó. De hecho, Ryuji ya tenía su propia conjetura sobre este repentino verde oscuro. La aparición de este segundo color podría estar relacionada con la respiración de madera, ya que el color de la madera es verde. Entonces yo también estoy aprendiendo respiración acuática. ¿Por qué mi espada no es azul claro, sino negra? Preguntó Tanjiro confundido. Cuando Tanjiro formuló esta pregunta, Tetsuko y Sakonji Urokodaki no pudieron ofrecer una respuesta razonable. Solo pudieron dar respuestas especulativas. Quizás no dominas la esencia de la respiración acuática, dijo Tetsuko sin rodeos.
Quizás tenga que ver con tu personalidad, adivinó Sakonji Urokodaki desde otra perspectiva. Al escuchar las palabras de Tetsuko, Tanjiro sintió como si lo hubieran apuñalado. Se había esforzado tanto en estudiar, pero le decían que no dominaba la esencia. Las palabras de Sakonji Urokodaki tranquilizaron un poco a Tanjiro. En comparación con las respuestas de ambos, Tanjiro estaba más dispuesto a creerle a su maestro. Quizás se debía a su personalidad que su espada Nichirin era negra. Mientras todos conversaban, dos cuervos volaron hacia la cabaña de madera. Ryuji. Tanjiro Kamado. Los cuervos que entraron volando eran los utilizados por el cuerpo de cazadores de demonios para entregar mensajes. En cuanto entraron en la cabaña de madera, los dos cuervos gritaron los nombres de Ryuji y Tanjiro. Ryuji. Tanjiro Kamado. Les entregaré las órdenes del cuerpo de cazadores de demonios. Al escuchar al cuervo pronunciar palabras humanas, Tanjiro se sorprendió un poco. Ryuji, Sakonji Urokodaki y Tetsuko, por otro lado, estaban muy tranquilos. No les sorprendió en absoluto. Por favor, diríjanse al pueblo del noroeste. Una muchacha ha desaparecido. Tras investigar, se ha descubierto que está relacionado con un demonio. Su misión es hallar al demonio que se oculta allí y eliminarlo. Ryuji, Tanjiro Kamado. Por favor, sean cautelosos. Esta es su misión como cazadores de demonios. Los dos cuervos, después de entregar la orden de la misión, volaron fuera de la cabaña de madera. Tras recibir la misión del cuerpo de cazadores de demonios, Ryuji y Tanjiro descansaron un día. A la mañana siguiente, se vistieron con sus uniformes. Ryuji llevaba una túnica azul con motivos de ondas de agua sobre su uniforme. Tanjiro vestía una túnica de cuadros negros y verdes. La túnica de Ryuji había sido preparada especialmente por Sakonji Urokodaki. Quizás lo consideraba su sucesor. La túnica de Tanjiro fue confeccionada por su madre antes de fallecer. De hecho, Tanjiro también tenía una túnica azul con ondas de agua como la de Ryuji, pero prefería usar ropa que le recordara a su madre. Antes de partir, Sakonji Urokodaki llamó a Ryuji y Tanjiro, listo para darles sus últimas indicaciones. Ryuji, Tanjiro, antes de que comiencen su misión en el cuerpo de cazadores de demonios, hay algo que quiero decirles. Sobre la espada negra, se rumorea que el estilo de esgrima que no alcanza grandes logros es una espada negra. Esto podría estar relacionado con tu personalidad, así que no permitas que te afecte en momentos críticos. Al oír esto, Tanjiro no sintió ninguna emoción negativa. No le importaba mucho lograr grandes cosas. Lo que le importaba era si Nezuko podía volver a ser humana. Maestro, no sé qué me sucederá en el cuerpo de cazadores de demonios, pero sin duda trabajaré junto al mayor Ryuji para que Nezuko vuelva a ser humana, respondió Tanjiro a Sakonji Urokodaki. Al escuchar las palabras de Tanjiro, Ryuji miró a Nezuko, quien estaba escondida bajo las sábanas, y los observaba a él y a Tanjiro. Sakonji Urokodaki también confiaba en Ryuji y Tanjiro. ¿Sí? Creo en ustedes dos. Ryuji, tu talento es innegable, así que debes ser cuidadoso y precavido al tomar decisiones. Porque tus decisiones podrían influir en la vida o la muerte de Tanjiro. Sakonji Urokodaki también le recordó a Ryuji. Ryuji asintió. Sabía que su existencia y sus decisiones afectaban constantemente el desarrollo de aquel mundo. Finalmente, tomen esto. Sakonji Urokodaki dijo esto y empujó una pequeña caja de madera frente a Tanjiro. Esta es una caja para transportar a tu hermana durante el día. Está hecha de cedro de Kirikumo, una madera muy ligera. La superficie del cedro de Kirikumo también ha sido tratada con laca de roca, lo que mejora enormemente su sellado y resistencia. Muchas gracias, maestro. Tanjiro agradeció a Sakonji Urokodaki con una reverencia y luego recogió la caja de cedro de Kirikumo. Al alzar la caja de cedro de Kirikumo, Tanjiro se sorprendió por su escaso peso. Es tan ligera. Es realmente muy ligera. Exclamó Tanjiro. Entonces, Tanjiro le acercó la caja de cedro de Kirikumo a Nezuko y le hizo un gesto para que entrara. Nezuko, obedientemente, se deslizó dentro de la caja como una oruga. Vamos. Mayor Ryuji. Después de hacer esto, Tanjiro le dijo a Ryuji, hay una cosa más. Podría ser una clave para que tu hermana recupere su humanidad. Hace más de 1000 años, apareció el primer demonio. Como progenitor de los demonios, su sangre posee el poder de transformar a las personas en demonios. Así que, el hecho de que tu hermana se convirtiera en demonio podría estar relacionado con él. Es probable que tu familia muriera a causa suya. Quizás ese individuo sepa cómo devolver a un demonio a su forma humana. Al escuchar las palabras de Sakonji Urokodaki, Ryuji supo que el demonio al que se refería era en realidad el rey demonio, Musankibutsuji.
Mientras Akonji Urokodaki hablaba, Tanjiro no pudo evitar interrumpir. Han pasado más de 1000 años. ¿Sigue vivo? ¿Dónde está? Como progenitor de los demonios, su paradero no sería fácil de revelar. Sakonji Urokodaki alzó la voz, aparentemente disgustado por la ingenua pregunta de Tanjiro. De hecho, la creación del cuerpo de cazadores de demonios también está vinculada a él. Su objetivo final es eliminarlo por completo. Por eso, durante más de 1000 años, los cazadores de demonios han estado buscando su ubicación. En aquel momento, Hiyu seguía su rastro y fue entonces cuando se encontró contigo, Nezuko y Ryuji. Recuerden, el nombre de este demonio es Musan Kibutsuji. Después de escuchar las últimas instrucciones de Sakonji Urokodaki, Ryuji y Tanjiro finalmente emprendieron su nuevo viaje. Se dirigieron al pueblo en dirección noroeste, el lugar de la misión mencionado por el cuervo. Ryuji sabía que después de esta despedida, rara vez volverían a ver a Sakonji Urokodaki. Tras un día y una noche de viaje, Ryuji y Tanjiro finalmente divisaron un pueblo a lo lejos desde la ladera de la montaña. Tanjiro se detuvo al borde de la ladera de una montaña, señalando el pueblo ubicado en el terreno llano de abajo, y le dijo a Ryuji: Mayor Ryuji, el pueblo en dirección noroeste debe ser ese, ¿verdad? Debería serlo. Ryuji no tenía mucha experiencia en calcular direcciones, así que su respuesta no fue muy segura. Entonces, Ryuji y Tanjiro no se detuvieron. Descendieron por la ladera de la montaña hasta la llanura. Luego, siguieron por un camino de tierra flanqueado por campos. Finalmente, llegaron a la orilla de un río. El pueblo estaba al otro lado. Había un pequeño muelle junto al río. Numerosas embarcaciones estaban amarradas cerca, y mucha carga se apilaba en él. Mientras Tanjiro, que viajaba por primera vez, miraba a su alrededor con curiosidad. Nunca había visto una ciudad de ese tamaño. Después de todo, Tanjiro era un joven que había crecido en las montañas. Dicho sin rodeos, era un campesino sin complejos. A Ryuji no le pareció particularmente extraño. Después de todo, él había vivido en una metrópolis moderna y había visto más que Tanjiro. De esta manera, mientras observaban los alrededores de la ciudad, Ryuji y Tanjiro caminaron hacia el puente de madera y cruzaron al otro lado del río. Continuaron avanzando por las calles del pueblo. Observando las tiendas que vendían diversos artículos a ambos lados de la calle y escuchando las conversaciones de hombres y mujeres, el ambiente parecía muy animado. Señor Ryuji, ¿cómo piensa encontrar al demonio que se esconde en el pueblo? Preguntó Tanjiro sin poder evitarlo. Al escuchar esto, Ryuji se detuvo y observó a un hombre que caminaba como un zombi. En ese momento, parecía que algunas personas a ambos lados de la calle conocían a este hombre. Se oían murmullos entre la multitud. Miren, es Kasumi. Parece tan lamentable. Está tan demacrado. Se puso así porque su prometida, Satoko, desapareció de repente cuando estaba con él. Ay, no sé qué pasa. Últimamente, las chicas desaparecen misteriosamente del pueblo todas las noches. Estoy harta. ¿Creen que otra desaparecerá esta noche? Si esto sigue así, me mudaré de aquí. Ryuji escuchó los susurros a su alrededor y le preguntó a Tanjiro: ¿escuchaste lo que decía esa gente? Tanjiro asintió. No había prestado mucha atención a los chismes, pero aún así conocía el contenido general de la conversación. Aquí está nuestra pista. Preguntémosle a este cadáver andante. Después de que Ryuji terminó de hablar, Tanjiro persiguió inmediatamente al hombre llamado Kasumi. Señor Kasumi. En cuanto Tanjiro gritó, Kasumi se detuvo y luego se giró rígidamente. Ryuji también se acercó a Kasumi. Kasumi miró a Ryuji y a Tanjiro, quienes vestían de forma un tanto diferente, y no comprendía por qué lo habían detenido. Me gustaría preguntarle algo. ¿Le sería conveniente? ¿Qué pasa? Si quiere preguntar algo, le sugiero que vaya con el alcalde, respondió Kasumi. Quiero preguntar, la chica que estaba con usted y que desapareció repentinamente, ¿dónde desapareció? ¿Le sería posible llevarnos allí? Ryuji dijo directamente lo que quería saber. Al oír a Ryuji preguntar sobre esto, Kasumi sintió una punzada de dolor. Respondió. ¿Por qué preguntan esto? Podemos ayudarlo a encontrar a esa chica. Las palabras de Ryuji tocaron el punto débil de Kasumi. Al oír esto, el corazón de Kasumi se estremeció. Esta respuesta no le dio motivos para negarse. Aunque las palabras de Ryuji le parecían un poco exageradas, en aquella situación, solo podía depositar su esperanza en Ryuji y Tanjiro. Se estaba aferrando a cualquier oportunidad. Está bien, síganme. Después de hablar, Kasumi comenzó a guiar a Ryuji y Tanjiro. Las mujeres a ambos lados de la calle, al ver a Kasumi marcharse con dos desconocidos, no pudieron evitar chismorrear de nuevo.
¿Dicen la verdad esos dos chicos? Dijeron que ayudarían a Kasumi a encontrar a Satoko. ¿Quién sabe? Quizás lleven a Kasumi a un lugar desolado para robarle. ¿No viste las espadas en sus cinturas? Kasumi no prestó atención a esos rumores. No quería discutir con esas mujeres que solo sabían chismear. Incluso si Ryuji y Tanjiro solo querían robarle su dinero, a Kasumi ya no le importaba. Siendo así, Kasumi incluso estaba pensando en dejar que Ryuji y Tanjiro lo mataran. Después de todo, ya no quería seguir viviendo. Con todo tipo de pensamientos caóticos, Kasumi aún condujo a Ryuji y Tanjiro al lugar donde su prometida, Satoko, había desaparecido. Este es el lugar. Satoko desapareció de repente en este callejón. Aunque quizás no me crean, dijo Kasumi, deteniéndose y dirigiéndose a Ryuji y Tanjiro. Ya que nos trajiste aquí, naturalmente no dudaremos de tus palabras, respondió Ryuji con calma. Señor Kasumi, le creemos lo que dijo. Tanjiro también le respondió a Kasumi. Tanjiro miró a su alrededor y le preguntó a Ryuji. Mayor Ryuji, ¿cómo cree que el demonio se llevó a la gente? Pensó que Ryuji le daría una respuesta, pero no esperaba que Ryuji simplemente respondiera con 3 palabras. No lo sé. Entonces, ¿cómo encontramos al demonio? Preguntó Tanjiro sin poder evitarlo. Como Tanjiro consideraba que Ryuji era quien tomaba las decisiones, inconscientemente le transfería el problema a Ryuji y luego seguía su línea de pensamiento. Ryuji se dio cuenta de esto y no pudo evitar decir, no eres mucho más inteligente que yo. Cuando te encuentres con un problema, piénsalo tú mismo primero. No esperes que otros te den la respuesta. Entiendo. Mayor Ryuji. Tanjiro se tomó en serio de inmediato la enseñanza de Ryuji. Kasumi, escuchando la conversación de Ryuji y Tanjiro, no pudo evitar intervenir. ¿Eso, estaban hablando de demonios? ¿Por qué? ¿Sabe de los demonios? ¿O ha visto alguno? Preguntó Ryuji. No he visto ninguno. Kasumi negó rápidamente con la mano. Sin embargo, solo he oído rumores sobre demonios. ¿Cree que Satoko fue secuestrada por un demonio? Al escuchar esto, Ryuji y Tanjiro asintieron. Pero esas cosas no existen, ¿verdad? No intentan asustarme, ¿verdad? Dijo Kasumi con incredulidad. Ya lo verá cuando lo encontremos. Ryuji no quería discutir con Kasumi sobre la existencia de los demonios, así que zanjó el tema. Tanjiro, ahora es tu turno de lucirte. Ryuji se giró inmediatamente hacia Tanjiro y le dijo. Al oír esto, Tanjiro se quedó completamente perplejo. ¿Cómo se suponía que iba a lucirse? Usa tu olfato para encontrar el rastro del demonio. Sigue su rastro y deberías poder encontrarlo, continuó Ryuji explicándole a Tanjiro. En ese momento, Tanjiro finalmente comprendió. Su olfato era extremadamente sensible a los aromas. Podía distinguir y recordar todo tipo de olores. De repente, Tanjiro se sintió un poco molesto. ¿Cómo pudo olvidar su especialidad? En serio. Con una repentina comprensión, Tanjiro inmediatamente usó su nariz para olfatear cada rincón del callejón. Kasumi, al ver a Tanjiro así, pensó que era un poco extraño. Ryuji esperó en silencio a que Tanjiro terminara de revisar el lugar para ver si tenía algún descubrimiento nuevo. Tanjiro olfateó el callejón con atención durante unos minutos. Luego, regresó con Ryuji y le dijo, Señor Ryuji, encontré el olor del demonio aquí, pero es muy tenue y errático. Es evidente que no ha estado aquí desde hace mucho tiempo. Entonces, sigamos la dirección del olor. Esto podría ser difícil para ti. Ryuji le contó a Tanjiro su plan. Al oír esto, a Tanjiro no le importó en absoluto. Dijo, está bien. Lo más importante es encontrar al demonio. Entonces, Tanjiro siguió la dirección del olor restante. Ven tú también, le dijo Ryuji con calma a Kasumi. A Kasumi no le importó. Siguió a Tanjiro, quien olfateaba el suelo, las casas y las paredes por todas partes. Tanjiro olfateó el camino desde el callejón hasta la calle. Su extraño comportamiento atrajo la atención de muchos transeúntes. ¿Qué hace este joven olisqueando como un sabueso? No sé de quién será este muchacho. Qué bochorno para su familia. La gente en la calle murmuraba y comentaba sobre Tanjiro, pero aquello no lo inmutaba en lo más mínimo. Para él, solo existía una realidad. El rastro olfativo inconfundible del demonio. Ryuji no prestó atención a los comentarios de los transeúntes sobre Tanjiro, pero sí escuchó a algunas mujeres comentar sobre su apariencia. Qué atractivo es ese muchacho de cabello níveo. Posee un aura realmente encantadora. Si yo no estuviera casada, me atrevería a abordarlo y presentarme. Yumi, aún es un crío. Tú le doblas la edad. ¿Y qué tiene eso? En mis años mozos era una verdadera beldad, ¿eh?
Sin duda puedo competir con ese joven de melena blanca. Mientras Tanjiro rastreaba con su olfato, la puesta de sol, con sus tonos rojizos y anaranjados, bañaba el pueblo entero, dándole una apariencia de cuento de hadas. Ryuji no imaginaba que la tenacidad de Tanjiro fuera tal. Había pasado casi la mitad del día rastreando con su olfato. Durante este tiempo, Tanjiro había recorrido casi la mitad del pueblo. Ryuji y Kasumi también lo habían acompañado por un período similar. Afortunadamente, Kasumi también mostró una notable constancia, sin expresar demasiadas quejas. En ese momento, Tanjiro se detuvo y se giró hacia Ryuji. Mayor Ryuji, la fragancia aquí es mucho más intensa que en cualquier otro sitio que hayamos visitado. Sospecho que el demonio estuvo por última vez en esta área. Ryuji asintió y le preguntó a Tanjiro. Tanjiro, ya que ese es el caso, ¿quieres descansar? Mayor Ryuji, la noche caerá poco después del crepúsculo. No disponemos de tiempo para descansar. Debemos patrullar esta zona con suma atención, ya que el demonio podría aparecer en cualquier momento de la noche. Tanjiro no quería descansar. Le dijo con seriedad a Ryuji. Ryuji no lo obligó. En su lugar, miró a Kasumi. Kasumi era un hombre corriente, por lo que debía tener en cuenta su estado de ánimo. Estoy bien. ¿Son ustedes realmente cazadores de demonios? ¿Existe de verdad la organización de cazadores de demonios? Les preguntó Kasumi a Ryuji y Tanjiro. Ante la pregunta de Kasumi, Ryuji asintió y no dijo nada más. Pronto, el sol se puso y la oscuridad se hizo completa. Las lámparas de la calle se encendieron puntualmente. Ryuji, guiado por Tanjiro, patrulló rápidamente la zona. Puesto que no sabían con certeza dónde aparecería el demonio, esta resultaba la estrategia más simple y eficaz. De repente, el rostro de Tanjiro cambió y gritó. Mayor Ryuji, el rastro se intensifica. Se encuentra aquí. Apenas terminó de hablar, Tanjiro se lanzó con ímpetu hacia el punto donde el olor se había vuelto de repente más potente. Ryuji no titubeó un instante. Lo siguió con celeridad. Tanjiro corría por el suelo, mientras Ryuji, con unos pocos pasos, saltó sobre el tejado de una tienda cercana. Desde allí, observaba la trayectoria de Tanjiro. Ambos, uno en la calle y el otro en las alturas, parecían maestros de artes marciales sacados de una película de wuxia. Kasumi no imaginó que Ryuji y Tanjiro reaccionarían con tal celeridad y destreza. Se quedó petrificado. Kasumi, que había quedado rezagado, solo pudo esforzarse al máximo para seguir el ritmo de Ryuji y Tanjiro. Siguiendo el rastro olfativo que se intensificaba, Tanjiro lo persiguió velozmente hasta un callejón. No era el mismo callejón donde había desaparecido la prometida de Kasumi. Se trataba de uno distinto. Tanjiro se detuvo en el centro del callejón. Ryuji permaneció inmóvil en la pared, justo detrás de él. Aquí está. Pensó Tanjiro. Instintivamente, llevó su mano a la empuñadura y desenfundó su espada Nichirin. Ryuji permanecía inmóvil en lo alto de la pared. No mostraba intención alguna de moverse. Tanjiro miró a su alrededor, pero no percibió nada fuera de lo común. Justo cuando la impaciencia comenzaba a invadirlo al no poder verlo, las lecciones previas de su maestro resonaron en su cabeza. Por tanto, Tanjiro desistió de pedir ayuda a Ryuji y se dispuso a reflexionar por sí mismo. El rastro. Solo debo hallar su origen, musitó Tanjiro para sí. Acto seguido, cerró los ojos, confiando únicamente en su olfato. Se encuentra aquí. Bajó el suelo. Tanjiro gritó y abrió mucho los ojos. Luego, clavó su espada Nichirin en el suelo, justo bajo sus pies. De repente, un chorro de agua oscura salpicó por todas partes, como si Tanjiro hubiera perforado una tubería. Así, un charco de líquido emergió del suelo. Un trozo de kimono femenino flotaba en su superficie. Ante tal escena, la expresión de Tanjiro se transformó al instante. Sumergió su mano en el agua. Al sentir el agua con su mano, Tanjiro supo que era el cuerpo de una mujer. Quiso sacarla de inmediato, pero notó que algo la sujetaba firmemente bajo la superficie. Tanjiro mordió la empuñadura de su espada Nichirin y sumergió ambas manos en el agua. Abrazó a la mujer con fuerza. Finalmente, Tanjiro se agachó y, con un poderoso impulso, saltó. Logró extraer a la mujer del charco sobre el suelo. Impulsado por la fuerza de la gravedad, Tanjiro volvió a posarse en el suelo. La mujer que sostenía estaba inconsciente. Del charco de agua oscura, una mano surgió a la superficie. En la palma de esa mano, se hallaba un trozo de tela arrancado de la ropa de la mujer. La misma pieza que Tanjiro había desgarrado. Enseguida, del agua negruzca del suelo, emergió un demonio con un atuendo de malla ceñido y ojos rojos. 3 cuernos sobresalían de su frente.
Un demonio con arte demoníaco de sangre. Tanjiro se sobresaltó al percatarse de que solo la mitad del cuerpo del demonio había emergido del suelo. No imaginó toparse con uno en su primera misión. En ese momento, el demonio del agua, que solo tenía medio cuerpo al descubierto, rechinó los dientes con furia hacia Tanjiro, produciendo un sonido estridente de rechina. Al mismo tiempo, el brazo que Tanjiro había cercenado comenzaba a regenerarse poco a poco. En ese momento, Kasumi, que llegaba tarde, también vio al demonio del agua con la mitad del cuerpo al descubierto. Quedó inmediatamente pasmado y se preguntó, ¿ese es un demonio? En ese momento, el demonio del agua se sumergió repentinamente por completo en las aguas negras. Al desvanecerse, el charco de agua negra sobre el suelo también desapareció sin dejar rastro alguno. Ni una sola mancha de humedad quedó en el pavimento. Señor Kasumi, le confío a esta joven. El mayor Ryuji y yo nos encargaremos de eliminar a este demonio y devolver la tranquilidad al pueblo. Tanjiro se sacó la espada Nichirin de la boca y le dijo a Kasumi, que ya había llegado. Kasumi, aún algo aturdido, recibió a la joven de manos de Tanjiro. En ese momento, Ryuji le dijo a Tanjiro. Tanjiro, vas a lidiar con este demonio solo. Tanjiro, al escuchar aquello, no entendió la intención de Ryuji. Inquirió. Mayor Ryuji, ¿no va a intervenir? Ryuji sonrió y respondió. Si yo intervengo, te quedarás observando. Tómalo como tu propia prueba. Tanjiro, tras haber presenciado el poder de Ryuji en el monte Fujikasane, era consciente de cuán formidable era. No podría desarrollarse si permanecía constantemente bajo la protección de Ryuji. Al entenderlo, Tanjiro guardó silencio. En su lugar, concentró toda su atención en el campo de batalla. En ese momento, Tanjiro no tenía preocupaciones porque sabía que mientras Ryuji estuviera allí, no correría ningún peligro. Para no interponerse en el camino de Tanjiro, Kasumi se apartó velozmente hacia un lado. Tanjiro se concentró con suma intensidad en el entorno del callejón. Analizó las particularidades del demonio del agua. Justo cuando la impaciencia comenzaba a invadirlo o al no poder verlo, recordó su ventaja indiscutible. Su olfato. Su sensibilidad olfativa inigualable. De inmediato, Tanjiro empezó a seguir los movimientos del demonio del agua guiándose por su rastro olfativo. Ya viene. Por la espalda. Al instante siguiente, Tanjiro reaccionó. Se giró y lanzó su ataque. Respiración acuática, quinta forma. Justo cuando Tanjiro se disponía a desenvainar su espada, 3 sombras oscuras y acuosas aparecieron de repente en el suelo. 3 demonios del agua, idénticos en apariencia, pero con distinto número de cuernos en la frente, surgieron del suelo. De hecho, son 3. Tanjiro estaba muy sorprendido. El ataque que estaba a punto de desatarse detuvo en seco. En ese instante, Tanjiro no pudo evitar mirar a Ryuji, como si buscase ayuda ante el giro de los acontecimientos. Al ver que Tanjiro lo observaba, Ryuji negó con la cabeza, señalando que no intervendría. Ante la reacción de Ryuji, Tanjiro tuvo que abandonar la idea de pedir ayuda. Dobló las rodillas y, con un potente impulso, pateó el suelo. Tanjiro saltó por los aires. Calma. Si el mayor Ryuji no va a intervenir, es porque puedo manejarlo, se dijo Tanjiro para sus adentros. Respiración acuática, octava forma, cuenca de la cascada. En ese momento crítico, Tanjiro alteró su ataque. Ejecutó una cuenca de la cascada, y una considerable cantidad de agua se onduló con el corte de su espada, salpicando profusamente. Los 3 demonios del agua vieron sus brazos cercenados por la respiración de agua, octava forma, cuenca de la cascada. Maldita sea. Como modifiqué mi movimiento a medio camino, no alcancé sus puntos vitales. Tanjiro estaba algo frustrado por no haberlos eliminado de un solo golpe. Los brazos amputados cayeron al suelo y fueron absorbidos de inmediato por el agua negra que brotó de la tierra. Los 3 demonios del agua también se sumergieron temporalmente en el agua oscura. 2 de estos demonios son réplicas creadas por el cuerpo principal. Los clones mermarán significativamente la fuerza individual del demonio. Por lo tanto, aunque tengan superioridad numérica, no supondrán una gran amenaza para ti. En ese momento, Ryuji le dijo tranquilamente a Tanjiro. ¿Clones? Con razón todos huelen igual. Tanjiro, tras escuchar las palabras de Ryuji, se convenció aún más de su suposición anterior. Van por el señor Kasumi. Tanjiro percibió las intensas variaciones en el aroma del demonio del agua. De inmediato le gritó a Kasumi. Señor Kasumi, muévase. Después de hablar, Tanjiro también cargó hacia Kasumi, lanzando otro ataque. Respiración acuática, segunda forma, rueda de agua. Tanjiro giró en el aire y propinó un golpe con su espada.
La hoja de agua circular que empuñó impactó contra el demonio del agua que acababa de emerger del líquido. Quizás debido a la extraordinaria reacción y defensa del demonio del agua, el ataque de Tanjiro no solo erró el golpe fatal, sino que su espada apenas se incrustó en el hombro del demonio del agua por 2 o 3 centímetros. Kasumi, en medio de esta situación algo caótica, esquivaba frenéticamente y por poco tropezó. Finalmente, consiguió apoyarse contra la pared del callejón. Tanjiro extrajo sin demora su espada Nichirin del cuerpo del demonio del agua. Luego, saltó de nuevo junto a Kasumi, protegiéndolo mientras permanecía atento a los movimientos del demonio. Aparta, estorbo. Si sigues demorándome, la frescura de esta mujer disminuirá. Esta joven ya ha cumplido 16 años. Si no la devoro pronto, su sabor se deteriorará gradualmente. El demonio del agua le gritó a Tanjiro con extrema insatisfacción. En ese momento, otra réplica del demonio del agua surgió por detrás de Tanjiro. La réplica dijo: calma. No hay problema en tener una noche como esta de vez en cuando. Al fin y al cabo, ya he devorado a muchas muchachas de 16 años en este pueblo. Todas eran regordetas y exquisitas. Ya estoy satisfecho. Tú puedes estar satisfecho, pero yo no. ¡No! Quiero seguir comiendo. Le gritó la otra réplica del demonio del agua, más irritable. Mientras el demonio del agua se enfrascaba en una discusión con sus réplicas, Kasumi reunió valor y les inquirió: monstruo. Devuélvanme a Satoko, la que se llevaron la otra noche. En ese momento, la tercera réplica del demonio del agua emergió del techo de la muralla. Emitió un chirrido extremadamente ensordecedor. Ryuji, de pie en la pared, de repente pareció un poco triste. Dijo con tristeza: «¡Qué ruidosos son!». Entonces, un destello de luz fría apareció en la oscuridad. La réplica del demonio del agua, incapaz de hablar y que solo emitía chirridos, fue decapitada por la respiración acuática, undécima forma, corte sombrío acuático de Ryuji. La cabeza cercenada de la réplica del demonio del agua rodó frente a Kasumi, causándole un sobresalto. El cuerpo y la cabeza de la réplica del demonio del agua comenzaron a desvanecerse. Al ver cómo la cabeza se disipaba en el suelo, Kasumi exclamó: «Está desapareciendo. ¿Qué es esta abominación?». Tanjiro no esperaba que Ryuji interviniera de repente y eliminara una de las réplicas del demonio del agua. Se sobresaltó. Entonces, miró a Ryuji, como si le preguntara por qué había actuado de repente. Ese tipo, el que no podía hablar, producía un ruido muy fastidioso, así que lo envié a rendir cuentas, le explicó Ryuji a Tanjiro. Al oír esto, Tanjiro comprendió la personalidad de Ryuji. Sabía que era implacable y cruel con todos los demonios, a excepción de Nezuko. En verdad, a Tanjiro también le resultaba algo irritante el sonido de alta frecuencia del rechinido de dientes. «Maldita sea. ¿De verdad lo asesinaste?». La réplica del demonio del agua, de temperamento muy irascible, le gritó furiosa a Ryuji, que permanecía de pie en la pared. «No me alces la voz. Te estoy haciendo una pregunta. Tienes un plazo de 3 segundos para responder. ¿Ya te has devorado a esa mujer o la tienes prisionera temporalmente?». Ryuji no temía en absoluto a la irritable réplica del demonio del agua. Lo inquirió con frialdad. «No sé de quién me hablas. Si entre estos objetos de mi colección hay una horquilla de esa muchacha, significa que ya fue devorada». «Jajaja», en ese momento, la otra réplica del demonio del agua, más tranquila, dijo esto mientras se abría la ropa, dejando al descubierto los supuestos tesoros que custodiaba en su pecho. Después de hablar, la réplica del demonio del agua estalló en una risa desenfrenada. Kasumi contempló la impresionante colección de horquillas en el pecho del demonio del agua. De inmediato, sus ojos se posaron en la barata horquilla rosa con un nudo de mariposa que usaba Satoko, lo que le destrozó el alma. De pronto, los ojos de Kasumi se anegaron en lágrimas de dolor. El llanto que había contenido por tanto tiempo brotó de sus ojos, resbaló por sus mejillas hasta la barbilla y, finalmente, formó gruesas gotas que cayeron al suelo. Tanjiro observó los múltiples objetos coleccionables del demonio del agua. Su rostro se desfiguró por la ira. La risa descontrolada del demonio atizó aún más su furia. «Unámonos para aniquilar a estos fastidiosos cazadores de demonios». «Eso, yo apenas la réplica del demonio del agua terminó de hablar, ambas réplicas del demonio del agua se sumergieron en el agua oscura. Entonces, los dos demonios del agua lanzaron un ataque simultáneo contra Tanjiro. Ambos demostraron ser muy astutos. No atacaron a Ryuji, que representaba un estorbo, sino que eligieron un objetivo que consideraban más manejable. Ryuji no tenía intención de socorrer a Tanjiro. Permaneció inmóvil en la pared, observando cómo se desarrollaba la contienda.
De pronto, un demonio del agua surgió inesperadamente de debajo de Tanjiro. Lo sujetó con fuerza por la cabeza. La reacción de Tanjiro fue igualmente veloz. Saltó ligeramente. La mano del demonio del agua se aferró con tal fuerza a la pared que al instante creó una profunda muesca. La grava saltó por doquier. Con las piernas de Tanjiro suspendidas en el aire, giró la cintura con rapidez y atacó. Le cercenó la mano al demonio del agua. El demonio del agua, al perder una de sus manos, se retiró de inmediato hacia el agua oscura. Justo cuando el ataque de Tanjiro impactó, un charco de agua oscura apareció de repente en la pared. Otro demonio del agua saltó súbitamente de la pared. Sus afiladas espadas dobles se dirigieron directamente a los puntos vitales de Tanjiro. Esto no servirá, pensó Tanjiro. Su mente ordenó a su cuerpo esquivar a máxima velocidad. Tanjiro realizó una voltereta hacia atrás y esquivó. Luego, volvió a caer sobre el suelo. Apenas sus pies tocaron tierra, el demonio del agua que lo había atacado antes surgió por detrás. El demonio del agua que atacaba la espalda de Tanjiro apuntó su mano afilada a la nuca de este. Justo cuando Ryuji estaba a punto de llevar su mano a la empuñadura de su espada, la caja de cedro Kirikumo que Tanjiro llevaba se abrió de repente. Una hermosa y esbelta pierna emergió de la caja y propinó una patada en la cabeza al demonio del agua. La cabeza del demonio del agua giró 360 grados. Su cuerpo salió despedido por la fuerza del impacto. Realmente son hermanos, exclamó Ryuji, contemplando la hermosa y larga pierna que había surgido de la caja de cedro de Kirikumo. Tanjiro también estaba muy asombrado por la patada de Nezuko. Nunca imaginó que ella acudiría a su rescate en un momento tan crucial. ¿Qué sucede? ¿Qué clase de individuos son estos? De hecho, están colaborando con un demonio. En ese momento, la otra réplica del demonio del agua, que Nezuko no había lanzado a dar vueltas vertiginosamente, también estaba un poco aturdida. Había visto a un demonio colaborando con un humano, e incluso salvándole la vida hace un instante. Nezuko también salió de la caja de cedro de Kirikumo. Miró con furia a la réplica del demonio del agua a la que había pateado. El demonio del agua, que había recibido la patada y tenía la cabeza girada, comenzó a devolver su cuello a la posición original gracias a su formidable capacidad de autocuración. Entonces, el demonio del agua se sumergió de nuevo en el agua oscura y reapareció junto a la otra réplica del demonio del agua. Nezuko, al ver a los dos demonios del agua con la mitad del cuerpo expuesto, sintió una profunda animosidad. Se lanzó contra ellos. En ese momento, Ryuji saltó repentinamente de la pared y detuvo a Nezuko. No obstante, debido a la inercia, aunque Ryuji extendió la mano para detener a Nezuko, su pecho aún colisionó con el brazo de ella. Eres una chica. Deja que tu hermano se encargue de la lucha, Tanjiro, le dijo Ryuji a Nezuko. Nezuko no comprendió las palabras de Ryuji, pero no mostró hostilidad hacia él. Simplemente continuó forcejeando para atacar a los demonios del agua. Sin embargo, la fuerza del brazo de Ryuji era inmensa. Detenía a Nezuko una y otra vez. Mientras forcejeaban como una pareja en plena discusión, la mano de Ryuji no dejaba de rozarla. Por supuesto, Ryuji no permitiría que Nezuko luchara contra los demonios, pues su seguridad estaba directamente ligada a la suya propia. Mientras Ryuji y Nezuko forcejeaban como una pareja en plena disputa, las dos réplicas del demonio del agua ya se habían sumergido en el agua oscura. Señor Kasumi, tenga cuidado. Tanjiro percibió de repente el rastro del demonio del agua bajo los pies de Kasumi. De inmediato lo apartó a un lado. Impulsado por Tanjiro, Kasumi retrocedió rápidamente unos pasos. Al final, al tambalearse y aún sostener a la joven, ésta lo empujó y lo hizo caer de sentón al suelo. Un charco de agua oscura apareció silenciosamente bajo los pies de Tanjiro. De repente, dos manos demoníacas lo sujetaron con fuerza por los tobillos y lo arrastraron hacia el agua negra. Nezuko quiso socorrer a Tanjiro, pero esta vez Ryuji la abrazó con fuerza. Sus manos rodearon con firmeza la cintura de Nezuko. Se acercó a su oído y le susurró. Nezuko, tranquilízate. Confía en tu hermano. Sin duda derrotará a estos demonios. No obstante, Nezuko no atendió a Ryuji. Siguió intentando lanzarse hacia el charco de agua oscura. Ante esto, Ryuji se sintió impotente. Solo pudo musicar para sí. Nezuko, no me recrimines por esto. Así, Ryuji mordió el níveo cuello de Nezuko y succionó su sangre. Nezuko se estremeció por completo al ser mordida por Ryuji. Al instante siguiente, quedó inmóvil, sin oponer resistencia. Desde la perspectiva de Kasumi, la manera en que Ryuji y Nezuko se abrazaban le generó cierta confusión.
La forma en que Ryuji hundió su cabeza en el cuello de Nezuko hizo que Kasumi pensara que la estaba besando. Nezuko, tras haber recibido una pequeña succión de sangre de Ryuji, recobró la calma al instante. Al percatarse del sosiego de Nezuko, Ryuji decidió hablar. La razón de que Ryuji hubiera mordido a Nezuko radicaba en que la extracción de su sangre tenía la capacidad de mermar al instante una porción de su vigor. Al percibir este agotamiento en sus propias fuerzas, Nezuko, de manera natural, se tranquilizó. Por supuesto, existía un motivo aún más crucial para que Ryuji hubiera mordido a Nezuko. La sangre de ella poseía la facultad de alimentar y fortalecer al demonio que residía en su interior. Puesto que la sangre de los demonios tenía el poder de potenciar al demonio, Ryuji, aunque no llegara a dominar ninguna técnica de respiración, todavía podría incrementar su propia fuerza absorbiendo la sangre de otros demonios. No obstante, Ryuji no llegaba a tal extremo de depravación. No se dedicaba a succionar la sangre de cualquier individuo solo porque fuera un demonio. Era selectivo con sus blancos. Por ejemplo, los demonios varones no figuraban en su lista, a menos que la situación lo exigiera de manera imperiosa. Por ello, incluso si Ryuji se veía en la necesidad, su primera elección siempre recaería en Nezuko. La justificación para priorizarla era, como cabía esperar, que era una joven hermosa y su apariencia resultaba más humana, lo que no le provocaba repulsión. Tal vez esto se atribuía a que Nezuko nunca había consumido carne ni sangre, por lo que su grado de demonización no era particularmente elevado. Aparte de Nezuko, cualquier demonio femenino que poseyera una belleza considerable también satisfaría los criterios de ingesta de Ryuji. En lo que respecta a Tanjiro, quien había sido arrastrado hacia las aguas oscuras, fue conducido a una gran profundidad por el demonio. En aquel instante de apuro, Tanjiro usó su espada para cortar las manos demoníacas que le sujetaban los tobillos. El demonio del agua, cuyas manos habían sido cercenadas, escapó sin demora. Tanjiro intentó ascender nadando, pero el demonio del agua no se lo permitió. Otro demonio del agua se le aproximó velozmente. Dentro del agua, la agilidad de los demonios del agua era considerablemente superior. Al percibir una inminente amenaza, Tanjiro al instante lanzó su espada en la dirección de donde emanaba el peligro. No obstante, el demonio del agua ejecutó una maniobra extremadamente veloz bajo el agua. Justo cuando la espada Nichirin de Tanjiro estaba a punto de impactarle, giró de forma abrupta hacia otra dirección. ¿Es posible para ellos realizar ese tipo de giros en el agua? En estas profundidades, desprovistas de cualquier punto de apoyo, la mayoría de las técnicas de respiración acuática resultan inutilizables. La única que puede ser empleada es la sexta forma de la respiración acuática. Remolino giratorio, que genera un potente ataque en forma de torbellino a través de la violenta torsión del tronco y las extremidades. Ahora no me queda más opción que aguardar a que se aproximen de nuevo para tener la ocasión de asestar un golpe. A medida que su cuerpo se sumergía paulatinamente, Tanjiro mantenía la serenidad mientras evaluaba la crítica situación en la que se hallaba. Los dos demonios del agua, comportándose como si fueran peces, giraban en círculos alrededor de Tanjiro, a la caza de una oportunidad para embestirlo. En el agua, no tienes ninguna posibilidad contra nosotros. Pérese. En ese instante, los dos demonios del agua arremetieron contra Tanjiro con una clara intención letal. Ahí está. La línea de vulnerabilidad. Concentración absoluta, respiración acuática. Sexta forma. Remolino giratorio. Tanjiro, quien a su vez se había alistado para un impacto fatal, empleó al instante la rotación de su tronco para impulsar la espada Nichirin en sus manos, haciéndola girar 360 grados. En el momento en que Tanjiro rotó su cintura y su espada Nichirin describió un amplio arco, un remolino de una violencia extrema emergió a su alrededor. El torbellino succionó de inmediato a los demonios del agua. Las láminas de agua filosas, que constituían la capa más externa, desgarraron sus vestimentas. Simultáneamente, las extremidades de ambos demonios del agua fueron amputadas por la agudeza de las cuchillas acuáticas que giraban en la periferia del vórtice. Finalmente, el remolino arrastró a los dos demonios del agua hacia las oscuras profundidades. Al disiparse el torbellino, lo único que permanecía en las negras aguas eran las extremidades cercenadas de los demonios del agua y los jirones de sus ropas. Una pieza de vestimenta, en un estado relativamente conservado, flotaba justo delante de Tanjiro. La examinó con detenimiento y descubrió que se trataba de una de las horquillas que adornaban al demonio del agua. Tanjiro, sin dilación, guardó la tela en su pecho y ascendió nadando con rapidez hacia la superficie. Apenas alcanzó la orilla, Tanjiro se encontró con Nezuko, quien se hallaba acuclillada junto a la oscura masa de agua, aguardando su aparición.
Nezuko fue accidentalmente empujada por Tanjiro, y lo observó con una expresión compungida, denotando tristeza e indefensión. Tanjiro, sin perder un instante, asistió a Nezuko para que se pusiera de pie y la reconfortó. Nezuko, ¿te encuentras bien? No me percaté de que estabas aquí agachada. Lo siento muchísimo. ¿Dónde te golpeaste? ¿Te dolió? Al tiempo que pronunciaba estas palabras, Tanjiro le acarició suavemente la cabeza a Nezuko. Gracias al consuelo de Tanjiro, Nezuko dejó de sentirse afligida. Restregó su rostro contra la palma de la mano de Tanjiro. En ese preciso instante, Tanjiro notó a Ryuji de pie a su lado, sosteniendo la espada asesina de demonios en una mano y la espada Nichirin bicolor en la otra. Ambas armas reposaban sobre los cuellos de los dos demonios del agua. Tanjiro se aproximó a Ryuji y le comentó. Mayor Ryuji, aún me falta un trecho por recorrer. Ante esto, Ryuji le dedicó una sonrisa a Tanjiro y exclamó. ¿De qué hablas? Lo hiciste de maravilla. Fuiste capaz de infligir heridas de gravedad a 3 demonios que dominan el arte demoníaco de sangre. Es impresionante. Incluso si yo no hubiera estado aquí, lo más probable es que ya hubieras salido del agua y los hubieras sometido. Pero no logré eliminarlos de un solo golpe, como tú lo hiciste en aquella ocasión. Tanjiro todavía percibía una brecha en su habilidad con respecto a Ryuji. Ryuji era consciente de que Tanjiro no poseía su mismo nivel de fuerza, pero con el fin de evitar que se desanimara, replicó. Si los hubieras aniquilado bajo el agua, entonces no habríamos tenido la oportunidad de interrogarles acerca de Musan Kibutsuji. Las palabras de Ryuji sirvieron para que Tanjiro se sintiera algo más animado. Ya lo has logrado de forma excepcional. Debes depositar tu confianza en ti mismo, prosiguió Ryuji. Tanjiro asintió. Finalmente, una sonrisa iluminó su rostro. Una vez que Ryuji hubo restablecido la confianza de Tanjiro, dirigió su mirada hacia los 2 demonios del agua, a quienes Tanjiro había dejado gravemente heridos, con apenas una porción de sus cuerpos y una cabeza intactos, y les inquirió. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. ¿Conocen a Musan Kibutsuji? En el instante en que Ryuji concluyó su pregunta, la expresión de los 2 demonios del agua se transformó radicalmente, mutando de la sorpresa al terror. Sus cuerpos mutilados temblaron con violencia. Ryuji y Tanjiro presenciaron su reacción y no pudieron evitar sentirse desconcertados. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Acaso estaban poseídos? Hablen de una vez. Tanjiro no pudo evitar espetarles. No me atrevo a pronunciar palabra, respondió uno de los demonios del agua, con voz temblorosa de miedo. Moriremos, 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 no podemos decirlo, no podemos decirlo. El otro demonio del agua repitió estas 2 frases de forma frenética. Tanjiro no pudo evitar mirar a Ryuji y le inquirió. Mayor Ryuji, ¿qué les sucede a estos? Ryuji negó con la cabeza y aventuró una suposición. No lo sé. Tal vez Musan Kibutsuji empleó su arte demoníaco de sangre para imponerles algún tipo de coacción. Por eso no se atreven a revelar nada acerca de Musan Kibutsuji. Al oír las palabras de Ryuji, Tanjiro captó la idea y preguntó. Entonces, ¿qué procederemos a hacer ahora? ¿Los eliminamos? Parece que obtener información sobre Musan Kibutsuji no es tan sencillo como creíamos, se lamentó Ryuji con resignación, y luego añadió. Yo me haré cargo del resto. Tras decir esto, Ryuji envainó su espada asesina de demonios y su espada Nichirin bicolor. En ese instante, una energía de tono púrpura oscuro comenzó a irradiar de su cuerpo. Patrones de ese mismo color surgieron en su rostro. Sus ojos adquirieron una apariencia súbitamente inquietante, la esclerótica se tornó negra y sus pupilas resplandecieron con una luz violácea. Esa energía se fue congregando poco a poco a espaldas de Ryuji, hasta que, por último, se materializó en una sombra de un púrpura oscuro, cuya forma no correspondía ni a un ser humano ni a una bestia. Finalmente, Ryuji extendió un brazo que se había vuelto aún más horripilante que la extremidad de cualquier demonio, dirigiéndolo hacia los 2 demonios del agua. Los demonios del agua, al presenciar la metamorfosis de Ryuji, experimentaron un terror aún mayor. Kasumi también se hallaba sumido en un pánico mortal ante la transformación de Ryuji. Solo Tanjiro conservaba una relativa calma, pues ya había sido testigo de la forma demoníaca de Ryuji en una ocasión anterior. Por tanto, no sentía temor. En su lugar, la curiosidad lo embargaba por lo que Ryuji se disponía a hacer. Conviértanse en manjar para el demonio. Devoren. La entidad demoníaca que se encontraba tras Ryuji se transfiguró al instante en una compacta nube de energía oscura, que envolvió por completo a los demonios del agua bajo su influencia. Cubierto por aquel velo de energía oscura, Tanjiro no lograba discernir lo que acontecía en su interior.
Los demonios del agua, sumidos en un suplicio infernal, proferían alaridos que desgarraban el aire. Al acallarse los lamentos, la energía oscura se desvaneció progresivamente, dejando tras de sí la ausencia total de los demonios del agua. La energía de tonos negro-púrpura se reagrupó una vez más a espaldas de Ryuji y se materializó en la forma elemental de un demonio. El anfitrión ha empleado con éxito la técnica devorador de demonios para consumir al objetivo, adquiriendo la capacidad de demonización. Sigilo, sigilo. Mientras se encuentra en su estado demonizado, el anfitrión tiene la facultad de infiltrarse sin impedimentos en cualquier cuerpo inanimado. En ese instante, la comunicación del sistema de transmigración ultradimensional resonó una vez más. Ryuji también había logrado asimilar con éxito el arte demonio de sangre de los demonios del agua a través de su devorador de demonios. Esta habilidad bien podría resultarle de gran utilidad en diversas circunstancias. Indudablemente, no se trataba de una destreza trivial. Acto seguido, Ryuji abandonó su estado demoníaco y retornó a su apariencia habitual. Tanjiro, sin entender lo que había ocurrido, se preguntó. Si Ryuji deseaba acabar con los demonios del agua, ¿por qué no recurrió a su espada Nichirino, a su espada asesina de demonios? ¿No habría sido una forma más directa? Maestro Ryuji, si su intención era eliminarlos, ¿por qué activó ese estado? ¿Por qué no empleó las espadas? La última vez que lo vi en esa forma, no parecía muy estable, le inquirió Tanjiro a Ryuji. Mi habilidad singular me permite replicar el arte demoníaco de sangre de este demonio. Lo que presenciaste hace un momento fue meramente el proceso de copiado, respondió Ryuji de manera sucinta y explícita. Al escuchar esto, Tanjiro también sintió una leve sorpresa. Desconocía que Ryuji fuera capaz de duplicar las artes demoníacas de sangre. Ahora que lo sabía, consideraba que esta habilidad era verdaderamente formidable. A pesar de una punzada de envidia, Tanjiro no experimentó celos. Por el contrario, se regocijó por Ryuji. En ese instante, Tanjiro se aproximó a Kasumi. Kasumi se hallaba sentado en el suelo, abatido. La pequeña niña estaba apoyada contra la pared. Tanjiro se inclinó y le dirigió la palabra. Señor Kasumi, ¿se encuentra usted bien? Aunque no pude ayudarle a rescatar a Satoko, y sin importar cuánto pierda, anhelo que pueda seguir adelante con una sonrisa, incluso si padece un golpe devastador. Kasumi escuchó las palabras de consuelo de Tanjiro, y las lágrimas volvieron a manar de sus ojos. ¿Acaso piensa que podré estar bien después de perder a mi prometida? No es más que un niño. ¿Qué puede saber usted? Déjete decir estas inconsideraciones. La furia de Kasumi crecía sin cesar. Tomó a Tanjiro por el cuello, con la expresión de alguien dispuesto a propinarle una paliza. Tanjiro no mostró enojo alguno. Por el contrario, detuvo el puño de Kasumi con la palma de su mano y le regaló una amable sonrisa. Acto seguido, Tanjiro extrajo de su pecho el fragmento de tela donde el demonio del agua había guardado las horquillas. Se lo entregó a Kasumi y le dijo, me marcho. Esto es lo único que pude recuperar. ¿Cómo desearía haber tenido las pertenencias de Satoko? Kasumi tomó la pieza de tela y la desplegó ante sí. Al ver la horquilla con el adorno de mariposa, no pudo contener el llanto. En ese instante, Ryuji se aproximó y le dirigió a Kasumi estas palabras. La persona fallecida ya ha partido. El alma de Satoko en el reino celestial no desearía verte en este estado. Lo que debes hacer ahora es velar por los padres de Satoko y, más adelante, hallar a otra joven que pueda entenderte para iniciar una nueva vida. Tras expresarse, a Ryuji no le importó si Kasumi lo había oído o no. Volvió su mirada hacia Tanjiro y le indicó. Todo está resuelto. Deberíamos partir. Tanjiro asintió. Luego, ayudó a Nezuko a volver a introducirse en la caja de cedro Kirikumo. Tanjiro se la acomodó a la espalda y se marchó junto a Ryuji. Kasumi observó las figuras de Ryuji y Tanjiro que se alejaban. De súbito, una revelación lo golpeó y gritó a Tanjiro. Lo siento muchísimo. Pronuncié palabras muy ofensivas y fui demasiado impulsivo. Por favor, perdone mi temeridad. De verdad lo lamento. Sin demora, Tanjiro se detuvo y se giró. Se despidió de Kasumi con un gesto de la mano. Señor Kasumi, por favor, cuide de esa mujer. Tras esto, Tanjiro se apresuró a alcanzar a Ryuji. Más tarde, Ryuji y Tanjiro abandonaron la urbe y hallaron un apacible bosque en las afueras de la localidad donde reposar. A la mañana siguiente, al amanecer, el cuervo del cuerpo de cazadores de demonios se posó en el hombro de Ryuji y anunció. El próximo destino al que deben dirigirse es Asakusa, en Tokio. Se rumorea que un demonio merodea por esa zona. Tanjiro sintió una leve sorpresa al escuchar las palabras del cuervo. ¿Otra misión tan rápidamente? Por favor, partan sin dilación.
Por favor, partan sin dilación. Insistió el cuervo. Vámonos, Tanjiro. Ryuji no mostró objeción alguna ante la celeridad de esta nueva misión. Sí, señor Ryuji. Tanjiro no añadió palabra alguna. Se echó a la espalda la caja de cedro Kirikumo que resguardaba a Nezuko y partió hacia su siguiente encomienda. Asakusa, en Tokio. Tras varios días de travesía, Ryuji y Tanjiro arribaron a Asakusa, en Tokio, en pleno auge del mercado nocturno. Asakusa, en la capital japonesa, era una urbe de mayor tamaño que cualquier villa. Por ende, incluso al caer la noche, desbordaba de luminarias y actividad nocturna. Al llegar a la ciudad, Tanjiro se encontró en un estado de completa estupefacción. La urbe, sumamente desarrollada y dotada de toda clase de instalaciones y edificaciones contemporáneas, impactó sin lugar a dudas a Tanjiro, un carbonero que había crecido en las montañas. Esto es una ciudad. ¿Ha progresado de esta manera? Tanjiro se hallaba pasmado en medio de la multitud. Con el fin de que Nezuko también pudiera experimentar la prosperidad de la urbe, Tanjiro la había dejado salir de la caja de cedro Kirikumo desde el primer momento. En ese instante, Tanjiro sostenía la mano de Nezuko, mientras ambos admiraban el panorama nocturno de la ciudad. Sin embargo, Nezuko no aparentaba haber descansado lo suficiente. Mantenía sus ojos cerrados. Superada la sorpresa inicial, Tanjiro dirigió su mirada a Ryuji. Al percatarse de su aparente serenidad, inquirió con curiosidad. Señor Ryuji, ¿por qué no le causa asombro? Es la primera vez que visito una ciudad tan floreciente. Incluso en la noche, está abundantemente iluminada. Se siente incluso más vibrante que durante el día. No hay motivo para asombrarse. Una vez que uno ha presenciado lo suficiente, la sorpresa desaparece, replicó Ryuji con sosiego. Al escuchar esto, Tanjiro supuso que Ryuji ya había residido en alguna urbe. Volvió a preguntar. Entonces, señor Ryuji, ¿habitó usted en una ciudad tan próspera como esta? En esta ocasión, Ryuji asintió y propuso. Realicemos otra ronda de patrulla, y después buscaremos un sitio donde saciar nuestro apetito. De inmediato, Ryuji y Tanjiro divisaron a un vendedor de fideos con su puesto rodante, situado bajo la luz de una farola en un callejón apartado. Junto al carrito, disponía de bancos para que los comensales pudieran sentarse mientras degustaban sus fideos. La hora de mayor afluencia ya debía haber transcurrido, pues en ese instante no había clientes consumiendo fideos. Únicamente el cocinero, un hombre calvo, permanecía sentado en un banco, fumando su pipa con sosiego. Dada la inmensidad de la ciudad, Ryuji y Tanjiro solo habían recorrido una pequeña sección. Además, la urbe estaba densamente poblada, lo que dificultaba a Tanjiro la tarea de discernir el rastro olfativo de un demonio entre la miríada de aromas. Tras una búsqueda infructuosa, Ryuji y Tanjiro optaron por cenar algo primero y retomar la investigación al día siguiente. Disculpe, le hemos interrumpido. ¿Podría servirnos 2 cuencos de udon con mariscos, por favor? Solicitó Tanjiro al cocinero calvo, con una expresión de cansancio. Ah, claro. Un momento. El cocinero, que había recobrado la lucidez, guardó al instante su pipa, se puso de pie y comenzó a preparar el udon para Tanjiro. Ryuji, Tanjiro y Nezuko se acomodaron en un banco alargado. Apenas tomaron asiento, Nezuko no pudo evitar recostarse en el hombro de Tanjiro. En el rostro de este se dibujó una sonrisa de fatiga. Es la primera vez que vengo a un lugar como este. Hay tanta gente. Y al final, no hemos hallado ni la más mínima pista. La expresión de Tanjiro se ensombreció de nuevo. Se lo comentó con serenidad a Ryuji. La ciudad es inmensa y está muy poblada. Los aromas se confunden con facilidad, por lo que es normal no encontrar indicios en poco tiempo, le replicó Ryuji a Tanjiro. Rápidamente, 2 cuencos de udon de mariscos, aún humeantes, estuvieron listos. El cocinero calvo los dispuso en la ventanilla del carrito. Su udon de mariscos está servido. Buen provecho. El cocinero calvo llamó a Ryuji y Tanjiro. Acto seguido, Ryuji y Tanjiro tomaron sus cuencos de udon, listos para deleitarse con una apetitosa comida. En ese preciso instante, la expresión de Tanjiro se alteró de improviso. El cuenco de udon que sostenía se le escurrió de las manos y cayó al suelo. Por fortuna, Ryuji reaccionó con presteza y logró atrapar al instante el cuenco de udon que estaba a punto de precipitarse. Tanjiro, ¿qué te sucede? Inquirió Ryuji con premura. Huelo algo, Tanjiro terminó su frase y, sin demora, corrió hacia el corazón de la ciudad. Ryuji, con prontitud, depositó los 2 cuencos de udon de nuevo en el carrito y se dirigió al cocinero calvo. Cocinero, regresaremos por los fideos más tarde. Por favor, tenga a esta chica a su cargo por un momento.
Volveremos enseguida. Tras decir esto, Ryuji siguió a Tanjiro. El cocinero calvo se quedó en estado de shock. Después de ver a Ryuji y Tanjiro marcharse apresuradamente, solo pudo exhalar un suspiro de resignación mientras daba una calada a su pipa. No comprendo a los jóvenes de hoy. ¿Qué habrá ocurrido? ¿Por qué esa prisa? ¿Perdieron dinero? ¿No pueden costearse los fideos? ¿Qué está haciendo aquí con este aroma? Es el mismo olor que permanecía en mi hogar, el que transformó a Nezuko en un demonio. Musan Kibutsuji. Tanjiro corrió por el sombrío callejón. Al emerger, se encontró en medio del bullicioso mercado nocturno. Ryuji lo seguía muy de cerca. Desconocía que Tanjiro hubiera percibido el aroma de Musan Kibutsuji. Solo sabía que había detectado el olor de un demonio. Así, Tanjiro escudriñó entre la compacta muchedumbre. Finalmente, de forma abrupta, posó su mano en el hombro de un individuo ataviado con traje y sombrero de caballero. Este hombre es el origen del aroma. El caballero lucía un peinado ondulado con la raya en medio y aparentaba ser un joven de buena posición. El caballero se mostró algo desconcertado cuando Tanjiro le colocó la mano en el hombro. Giró la cabeza. Ryuji también llegó a tiempo junto a Tanjiro. Al observar que Tanjiro tenía a alguien en la mira, Ryuji sintió una leve extrañeza, pero se mantuvo en estado de alerta. ¿Será este individuo un demonio? ¿Desde cuándo comenzaron los demonios a camuflarse entre los humanos? ¿O simplemente portaba el rastro olfativo de un demonio? Si no le preocupara provocar pánico y conflictos innecesarios, Ryuji ya habría actuado para corroborar su sospecha. Ryuji, ubicado tras Tanjiro, no se percató de que la expresión de este último se había desfigurado, adquiriendo una ferocidad extrema. No obstante, sí percibía su intensa intención asesina, lo que le causó cierta perplejidad. Jamás había presenciado una intención homicida tan pronunciada en Tanjiro, ni siquiera cuando se enfrentó a los demonios del agua. Aun si el joven adinerado que tenían delante resultaba ser un demonio, ¿por qué Tanjiro se comportaba de manera tan anómala, exhibiendo una intención asesina tan contundente? Era excesivamente inusual. Justo en el instante en que Ryuji se disponía a preguntar a Tanjiro qué ocurría, este último desenvainó de improviso su espada Nichirin unos pocos centímetros. En ese preciso momento, se oyó la voz de una niña que preguntó: «¿Papá? ¿Quién es?» Tanjiro se quedó petrificado. No podía dar crédito a lo que veía. «Está bien. No te preocupes. Quizás este joven se ha equivocado de persona», le explicó el caballero a su hija. «Tanjiro, ¿qué sucede?», inquirió Ryuji, colocando una mano sobre el hombro de Tanjiro. Tanjiro, en ese momento, se encontraba completamente desquiciado. La pregunta de Ryuji le pasó desapercibida por completo. Este individuo está fingiendo ser humano. Tanjiro no podía asimilarlo y clamó en su interior: «¿Necesita algo de mí?». «Parece bastante alterado», le inquirió el caballero a Tanjiro. Tanjiro no le hizo caso al caballero. Al notar que Tanjiro lo ignoraba, el caballero dirigió su mirada a Ryuji y preguntó: «¿Es su amigo?». «Si lo es, le sugiero que lo lleve a un psiquiatra. Puesto que ha tenido esa ocurrencia, supongo que es usted una persona de bien. Se da la circunstancia de que no dispongo de fondos para llevar a mi amigo al médico. ¿Por qué no me obsequia con unos honorarios por la consulta?», respondió Ryuji al caballero. Al oír esto, el caballero se sorprendió ligeramente. No se esperaba que Ryuji intentara estafarle y quitarle su dinero. El caballero no pudo evitar sonreír ante Ryuji. En ese momento, una bella mujer ataviada con un vestido occidental se aproximó y le inquirió: «Cariño, ¿qué te sucede?». «Mamá». La pequeña niña que el caballero sostenía llamó a la mujer. Al presenciar aquella escena, en apariencia entrañable, Tanjiro, quien no podía asimilarla, se estremeció. Le resultaba inaceptable que una madre y una hija, con auras humanas, compartieran compañía con un demonio. ¿Acaso no lo saben? Ese individuo a su lado es un demonio. Devora a los seres humanos. ¿Lo conoce?». La hermosa mujer inquirió al caballero. «No, no lo conozco en absoluto». «Debe haberse confundido de persona», replicó el caballero a la pregunta de su esposa. Al mismo tiempo que hablaba, lanzó una estocada fulminante a una pareja que pasaba justo a su lado. Ryuji y Tanjiro se percataron de las acciones del caballero. De inmediato, supieron que algo no iba bien. Sin embargo, los movimientos del caballero fueron excesivamente veloces. La pareja transitaba justo a su lado cuando fueron agredidos. La distancia era mínima, por lo que Ryuji y Tanjiro no pudieron intervenir a tiempo. Entonces, la pareja comenzó a transformarse en demonios. Ryuji, al instante, entrecerró los ojos.
Observó al caballero con un rastro de ira. En ese momento, Ryuji finalmente comprendió la razón de la tan intensa intención asesina que Tanjiro había manifestado antes. Resultó que aquel caballero no era otro que el rey demonio, Musan Kibutsuji. Maldita sea. Masculló Ryuji en voz baja. Estaba a punto de desenvainar su espada para arremeter contra Musan Kibutsuji, pero este último pareció presentir sus intenciones. Lo miró y comentó: parece que algo está ocurriendo por allá. Al fijar su mirada en Musan Kibutsuji, Ryuji supo que estaba siendo provocado. Una vez que recobró la calma, Ryuji entendió que quizás no sería capaz de vencer a Musan Kibutsuji en ese preciso instante. Además, no era el momento oportuno para asesinarlo. Su principal objetivo era restaurar la humanidad de Nezuko. Incluso si lo eliminara en ese momento, no obtendría ninguna recompensa por ello. En ese instante, la pareja, ya convertida en demonios, arremetió contra las personas que paseaban por el mercado nocturno. De inmediato, se lanzaron sobre aquellos que habían sido derribados. Tanjiro, por fin, entró en acción. Fue el primero en avanzar. Mientras cargaba, se despojó de la bufanda que llevaba alrededor de la cabeza y la enrolló rápidamente hasta formar una bola. ¡Alto! Tanjiro se lanzó sobre el demonio que agredía a la gente. Acto seguido, le introdujo en la boca la bola formada con su bufanda, impidiéndole morder. Enseguida, Tanjiro inmovilizó al demonio masculino, presionándolo con fuerza contra el suelo. Posee la facultad de transformar a los humanos en demonios. Sin duda, quien convirtió a Nezuko en un demonio es él. Murmuró Tanjiro para sí mismo, fijando su mirada en el hombre ahora demonizado. Maestro Ryuji. Solo soy capaz de controlar a uno. Venga a asistirme. Exclamó Tanjiro a Ryuji. Ryuji solo pudo dirigir a Musan Kibutsuji una mirada que parecía decir: esto no lo olvidaré. Luego, sin más, ignoró a Musan Kibutsuji y se abalanzó sobre la mujer que ya se había demonizado.